¿Te acuerdas? Yo no sé si sabes, por favor, cuento. Yo estaba con Aloysios, que era un compañero del FAC, en el Café de la Ópera, y nos llegó la voz. Han detenido a Ocaña, Nazario y Apolo. Y en el año 78 Barcelona era otra. Y entonces, pues Luis y yo nos cogimos del brazo, empezamos a gritar Ocaña libertad, y enseguida allá se montó pues como 200 o 300 personas que fuimos arriba y abajo de las Ramblas, y otros compañeros de la CECAC, que había sido una escisión del FAC, ya sacaron a la gente de los bares de la calle Códons y cortaron la circulación en la Rambla. O sea, es curioso cómo en aquel momento de Barcelona, en 5 minutos, bueno, se armó un cirio como una casa, ¿no? O sea, un cirio grandísimo, bueno, porque había un espíritu de comunidad, un espíritu de rebeldía, y bueno, claro, que hubieran detenido a Ocaña, a Nazario y a Apolo, pues a la gente la rebeló. Y bueno, pues yo estaba, pues arrancamos la mani desde el Café de la Ópera, Luis y yo, y en fin, y todo lo que pasó, ¿no? Pero Quiero además, decir... Alejandro, yo lo conocí a Alejandro en el 78-79, y antes de conocerlo, vio pintadas en Sevilla pidiendo libertad de Ocaña, Nazario y Apolo. Yo también hice pintadas en el metro, Ocaña libertad. Es decir, que yo creo que Nazario es un resistente y un testigo y un protagonista, básicamente, de una Barcelona desaparecida. Porque la historia, el tiempo, hay un sinfín de cosas que han cambiado esta ciudad, han cambiado nuestra sociedad, pero yo creo que los valores que Nazario encarna son unos valores de una rebeldía impenitente y de una capacidad de ironía y de sarcasmo muy necesarias y más en situaciones como, no sé, no puede ser que la Unión Europea ya haya 5 países que estén tocando las narices, ¿no? Esto es impresentable, imperdonable. ¿Añoras aquel momento, aquellos años 70? No, yo no añoro nada. No añoras nada. No añoro nada, y ni siquiera pienso en Alejandro como añoranza. No obstante, hoy he tenido un momento fatal porque de pronto estaba viendo un vídeo de una manifestación pidiendo libertad para Palestina, y ha aparecido Alejandro como estaba de Ronaquinho, calvo, y me ha dado de pronto aquello de me he puesto a sollozar y fatal, que no me suele pasar, pero entonces yo sé que la cosa es como es, y yo no voy a desear de que ahora estemos en los 70, estemos en los 80, o que mi padre esté vivo. La cosa ha devenido como ha devenido. Yo venía y he visto un cartel del GREC y no sé cuándo, digo, joder, qué historia de que a mí el GREC hoy en día. Yo antes íbamos y estaba atento a los espectáculos que había. Igual eran mejores, pero igual eran mejores para mí, igual es mentira. Ahora son también buenos, lo que pasa es que a mí no me interesa. Igual venían unos japoneses de aquello del Bunto y esto, y había espectáculos que a mí me ilusionaban. Te digo que igual hoy hay gente que les emociona o les interesa, pero a mí no me dice nada, porque yo estoy totalmente al margen de esta movida de hoy en día. Es como pasa con la ópera. Yo antes iba a la ópera, al lado de casa, no me costaba ningún trabajo, y me apetecía, y me tragaba pues todo el anillo entero y 4 o 5 horas de estragos o lo que sea. Y hoy en día pues no me dice nada de pronto pues acercarme a ver a no sé qué ópera ni a no sé qué cantante. Entonces, es Barcelona la que ha cambiado, soy yo también el que he cambiado. Porque objetivamente hay cambios que son para peor. Porque claro, si yo voy a la boquería, y yo antes iba tranquilamente a la boquería, o incluso voy al mercado de San Antonio a comprar, y da gusto de
son la gente del barrio que van a comprar, y llegas aquí a la boquería y te encuentras a 200 de extranjeros con una tarrina de Macedonia o haciendo fotos, y esto a mí me jode. Es decir, esto objetivamente me fastidia. De que todas las tiendas de cercanía que había en las cercanías hayan desaparecido. Tiendas que puede ser como una librería como era la Documenta, que estaba allá al lado en Carrera Casaña, pues no, y han puesto pues, una tienda de aquella que venden bisutería, que no sé cómo pagan esto. Pues, Chorradas. Primero era una tienda de Hugo Boss. Hugo Boss, el diseñador de los uniformes de los nazis. Bueno, cualquier cosa. ¿Dónde estaba esto? Sí, donde sí. estaba la Documenta. Pero en cambio ha quedado la Pompeya, que son cristianos. La Pompeya sí que está. Sí, pero hasta el estanco, que es la calle Fluyer, lo mismo que el Cosmos, la continuación del Cosmos estaba bien estanco y al final ha desaparecido. Entonces esto, cuando yo no me tengo ningún pelo en la boca, pues por nadie, ni no me callo, porque además que siempre que me da oportunidad de decir lo que me apetece decir, digo lo que me apetece decir. Y cuando hablan de recuperemos las Ramblas y de ¿qué coño vas a recuperar una cosa que es irrecuperable? No, todas las tiendas de pronto van a cerrar ahora, las tiendas de souvenir, y van a abrir tiendas de qué. Porque si han desaparecido las tiendas de lo que había antiguamente. Entonces esto no tiene remedio. Pero vamos, tampoco yo ya con mi edad me voy a poner añorante de que las Ramblas sean como fueron en su tiempo. A mí me jode directamente de que yo vaya a la boquería y me pise, o vaya por los patinetes para ir en medio. Esto me fastidia, pero es irremediable. Una pregunta, tú me llevas 10 años, y incluso para mí